para poder empezar el nuevo tema que nos toca hoy día. A ver, de la Cruz Tosaico. Buenos días, mi presente. ¿Cómo estás? Flores Reyes. Guaguasonjo. Bien, mi presente. ¿Cómo estás? Irupaya. Presente, mis. ¿Cómo estás? Menéndez Vilca. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Puerta Puscán. Presente, mis buenos días. ¿Cómo estás? Menéndez, Yalta. Presente, mis buenos días. Buenos días. Usca. Paredes. Listo, a ver, voy a compartir la diapositiva ya.
¿Me confirman, por favor, si es que se logra visualizar la diapositiva? Visualiza Sí, mismo. se nota. Ya, ok. Muy bien. Bien, muy bien. Vamos entonces. Listo. A ver, hoy día nos toca ver lo que se refiere a virus, ¿ya? Ya nosotros hemos visto lo referente a las bacterias. Ahora, en esta ocasión, pues tenemos para poder desarrollar otro microorganismo que es aún más pequeño que lo que eran las bacterias, ¿no? A pesar de que las bacterias se encuentran en grandes cantidades y en diferentes tamaños, pero aún así son un poco más grandes que los virus. Los virus vienen a ser un tipo de microorganismo que se puede reproducir con gran facilidad, que es bastante, por eso se le llama virulento, ¿no? Porque se reproduce y también puede llegar al hospedero con mucha más rapidez. Bien. Ese es un ejemplo, lo que ustedes pueden apreciar ahí, viene a ser un ejemplo de un virus, ¿no? Es un tipo de virus que ingresa a las células y puede dejar su composición genética. Vamos a ver. Listo. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre un virus y una bacteria? ¿Existe algún tipo de tratamiento para poder eliminar los virus? Y a ver quién me menciona dos enfermedades producidas por virus. La influencia misma. Ya, muy bien, la influenza, muy bien, Menéndez también, Y el el COVID, sarampión, sarampión, ya, muy bien, el sarampión, la varicela, ya, ujú, son la producidos. ébola, el SIDA también. Sí. SIDA, muy bien, claro, esas son enfermedades producidas por virus. ¿Y existe algún tratamiento para eliminar específicamente el virus? El sarampión, la vacuna que es para el sarampión. Pero, o sea, la persona ya teniendo sarampión se vacuna y se cura. No, es un No, es tratamiento para evitar. progresivo nada más. Tratamiento, Por eso, ahí, por eso es específica la pregunta. ¿Existe algún tratamiento para poder eliminar los virus? no mismo. Claro que no, no existe un tratamiento para poder eliminar los virus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? ¿Qué lo diferencia? Lo que es en virus, cuando tienes una enfermedad que te ataca de lo que es virus, no tiene cura. En cambio, cuando es bacterias, puedes curarte con lo que es antibióticos. Ujú. Claro, muy bien, exacto, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior acerca de los antibióticos. Perfecto, entonces esa es la diferencia básicamente, ¿no? Vamos a ver. Primero hay que ver los antecedentes porque recordemos que las enfermedades no son actuales, o sea, no es de esta época. Las enfermedades, es más, han sido mucho más letales en la antigüedad y a medida que van pasando los años y haciendo nuevos descubrimientos con el avance tecnológico, el avance en la ciencia, entonces se puede disminuir de repente la carga viral, en este caso en lo que vienen a ser los virus, o de repente tratar de eliminar el microorganismo que está ocasionando la enfermedad, ¿no? Entonces, pero también a la par con que se hacen estos nuevos descubrimientos, con los nuevos avances tecnológicos, también tenemos que recordar pues que aparecen nuevas enfermedades, ya sea
por la misma responsabilidad del ser humano o puede ser también porque estos microorganismos, al ser seres vivientes, necesitan sobrevivir, ¿no? Por eso se llama la supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte. Entonces, en este caso, pues tratan de cambiar, tratan de mutar. A eso se le llama mutación, el cambio que puede aparecer en un tiempo determinado a corto o largo plazo y pues va a generar de que esta enfermedad sea mucho más complicada, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los antecedentes referentes a la historia. Una de las primeras enfermedades que apareció a nivel mundial, bueno, habrían más anteriormente, ¿no? Porque haciendo un paréntesis en lo que estaba hablando, por ejemplo, nosotros pensamos que el cáncer es una enfermedad reciente, ¿no? Bueno, en realidad, porque ahora lo podemos detectar a tiempo, es que pensamos que es reciente, pero no, inclusive se han encontrado células cancerígenas en los restos óseos de los dinosaurios. O sea, imagínense, desde que el mundo es mundo, existen las enfermedades. Entonces, estos antecedentes que yo les muestro es porque existe algún tipo de evidencia, ¿no? Porque ha quedado el registro de repente en los dibujos, en las pinturas, ha quedado registros escritos o pues los restos que se han encontrado muestran esa evidencia o la presencia de alguna enfermedad. Pero más antes de repente también se han manifestado estas enfermedades, solamente que no se pueden comprobar, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las primeras evidencias que se puede tener, por ejemplo, es en Egipto, ¿no? Aquí tenemos una momia egipcia que corresponde al faraón Ramsés V, en el cual se ha encontrado evidencias de que en esa época hubo la famosa viruela, ¿no? La viruela viene a ser una enfermedad, así como ustedes pueden apreciar, que son caracterizadas por lesiones en la piel semejantes a la lepra, ¿no? Pero en este caso, la viruela, pues, es mucho más letal, ¿no? Mientras que la lepra todavía tiene un tiempo de incubación, un tiempo de un proceso. La viruela es mucho más rápida. Listo. Inclusive aquí nosotros podemos ver una estela. Estela viene a ser, ¿qué cosa viene a ser una estela? Viene a ser un grabado que se hacía en esos tiempos a través de dibujos, ¿no? Que data del año 1400 antes de Cristo, en donde se observa un sacerdote egipcio con una marcada atrofia del miembro inferior. Esto es característico de lo que es la enfermedad de polio, también era otra enfermedad, ¿no? Y no solamente los sacerdotes, también se veía en lo que es, inclusive en los restos de Tutankamón, otro de los faraones, también se vio de que inclusive había fallecido a muy temprana edad. En esa época no sobrevivían más de 30 años, 40 años, ¿no? No es como el tiempo de vida actualmente que uno puede, el promedio es de 76, inclusive hasta 80 años en las mujeres. En ese tiempo, pues fallecían a temprana edad, ¿no? Por eso es que también se les nombraba faraones a temprana edad, muy jóvenes. Y de ahí se graficaba los tipos de enfermedades o cómo es que
con las manifestaciones que tenían, ¿no? Aquí vamos a acercar. La polio viene a ser también una enfermedad producida por un virus en el cual existe una atrofia a nivel neuromuscular. Bueno, en este caso se puede ver claramente que la atrofia se presenta en el miembro inferior derecho, ¿no? De esta persona, en el cual tiene que caminar o desplazarse apoyado de una vara o de un bastón, ¿no? Es así, la polio, inclusive hasta la actualidad, hasta en tiempos actuales, ha existido. Gracias a Dios que en el Perú, pues, ha sido erradicada, aunque hubo rebrotes, pero no como en otros tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, en los egipcios se manifestaba lo que era la polio, en realidad su nombre completo es poliomielitis, y lo que es la viruela, ya está, que son enfermedades históricas de las que se tiene registro. Después tenemos en la época de los españoles cuando empezaron a realizar sus expediciones hacia otros continentes, ¿no? Un claro ejemplo fue de Cristóbal Colón, ¿no? Que bueno, por historia nos enseñan en el colegio de que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Y que es un hecho, em, como decir, lo máximo, pero en realidad, pues fue una de las peores matanzas que hubo aquí en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Al no tener el mismo idioma, el choque cultural era a tal grado que ellos pues trataron de, y ustedes ya lo saben por historia, ¿no? Trataron de de evitar las rebeliones en las personas que ellos consideraban inferiores, ¿no? Que eran los indios. Bueno, pero eso es muy aparte. Pero en este caso, los españoles también trajeron muchas enfermedades, no solamente trajeron algunos avances, como ellos dicen, sino que también contagiaron a las personas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue el intercambio o la propagación de la enfermedad de la viruela, que como ustedes pueden apreciar aquí, se puede ver claramente, ¿no? Más se instaló en Centroamérica, en México, ¿no? En lo que era la cultura azteca. Ahí, por ejemplo, el tercio de la población falleció por viruela, y no solamente por eso. Aquí, por ejemplo, en los países latinoamericanos, ellos al tener intimidad con las mujeres de los países a los que habían descubierto, obviamente sin protección, entonces también nos trajeron lo que era las ITS, ¿no? Y así, tal cual, como habían contagiado, como habían traído enfermedades, cuando ellos regresaban a su lugar de origen, ellos también llevaron muchas enfermedades hacia su continente, ¿no? Hacia el país de donde venían. Muy bien, entonces, miren, uno de los choques culturales que hubo también fue el contagio de enfermedades. Ya mucho más adelante en la historia, porque solamente vamos a mencionar las principales, es la gripe española, ¿no? La gripe española también fue una, así, en ese tiempo, hace más de 100 años, en ese tiempo la gripe española fue como decir en la actualidad el COVID, ¿no? No se sabía de dónde provenía, no se sabía cómo se contagiaba, inclusive fallecían muchas personas. Aquí ustedes pueden apreciar fotos de la época en donde también fue considerada una pandemia, pero no tan cruda y no tan
terrible como fue el COVID, pero para ellos en ese tiempo que todavía desconocían de algunas enfermedades y no tenían la ciencia que se tiene actualmente, pues para ellos fue también algo letal, fue terrible, ¿no? Entonces, una forma de protegerse, miren cómo era, ¿no? A través de unas bolsas especiales para evitar el contacto con los fluidos. Aquí se puede apreciar la cantidad de pacientes que sinceramente no ha cambiado mucho, ¿no? Porque decimos, ah, sí, ahora tenemos los avances tecnológicos y podemos ayudar al cuidado de las enfermedades, pero miren, esta foto es tal cual como la vimos hace 2 años, ¿no? La cantidad de personas hospitalizadas por esta enfermedad. Solamente lo único que cambia aquí es la forma de vestir y el color de la foto. Pero si nosotros lo colocamos con una foto de lo que se vio durante los años de pandemia, ¿no? En el año 2020 especialmente, cuando nos quedamos sin oxígeno, cuando nos quedamos sin camas para cuidados intensivos, entonces igual, es tal cual. Y aquí vemos otra foto en donde ya se sabía que se transmitía a través de las microgotas de saliva, ¿no? Entonces, una forma de protección porque no se tenía las mascarillas como se conocen actualmente. Entonces, una forma de protegerse era esta, ¿no? También utilizaban unas mascarillas pequeñitas, especiales, pero bueno, demasiadas personas aún no tienen acceso al diagnóstico ni al tratamiento del VIH-Sida. El VIH-Sida viene a ser otra de las enfermedades virales, ¿no? Y lamentablemente no existe una forma de curarlo. Habrán escuchado probablemente que el VIH, existen personas que están en programas o de repente en procedimientos experimentales y que se han curado, ¿no? Pero todavía no es nada fijo, o sea, no es nada concreto, porque este tipo de enfermedades que han sido históricas a lo largo de los años, entonces han atravesado por diversas etapas de investigación y en la cual pues no se obtiene un resultado al 100%. ¿No? De repente habrá sido uno, dos, pero no está certificado y no está todavía comprobado. Tiene que haber una población mayor que tenga una cura para decir sí, ya se encontró la cura contra el VIH-Sida. Y en el momento también que salgan lo que son los tratamientos o la forma como curar esta enfermedad, créanme, los laboratorios farmacéuticos no van a ser tan accesibles los medicamentos para un posible tratamiento, ¿no? Listo. ¿Existe tratamiento? Sí, pero para evitar que se siga reproduciendo este virus, o sea, no cura. El tratamiento no es para curar, solamente para controlarlo nada más, ¿no? Que viene a ser el famoso targa. Bueno, pero vamos a ver un poquito de la historia de lo que es el VIH para que ustedes tengan información, porque hay cierta controversia con respecto a la aparición del VIH como enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que inicialmente se inició en quién. A ver, ¿quién me puede decir? El VIH es una enfermedad que apareció en quién, principalmente, o de dónde proviene, quiénes tenían este virus. Profesora, buenos días. Hola, Dice ¿cómo que el estás? VIH ha producido de chimpancé Ujú. de África. Exactamente, muy bien. Todos los primates pueden tener la probabilidad de tener el VIH. Y ustedes dirán, ¿y cómo se pasó hacia el ser humano, no? ¿Qué sucede? Que en algunas zonas donde existen primates con esta enfermedad han sido consumidos
por el ser humano, o sea, que el ser humano ha consumido la carne y ha tenido contacto con fluidos de estos animales. Entonces, de esa manera pasó y ha mutado al ser humano, ¿no? Y en este caso, pues, al ser consumido y tener contacto, el ser humano adquiere este virus y lo desarrolla en su cuerpo. Y entre seres humanos se transmite, ya saben, las vías de transmisión, que viene a ser a través de la transfusión sanguínea, a través de madre a hijo y a través de lo que es el contacto sexual, ¿no? Esas son las formas más comunes para poder adquirir el VIH. Ahora, en este caso, ¿cómo llegó a ser una pandemia que hasta el día de hoy no podemos, pues nosotros, contrarrestar o controlar? Eh, bueno, se puede decir, pues, de que eh, en África se mantenía esta enfermedad, pero ahí es donde entra la controversia, ¿no? De cómo llegó a lo que viene a ser el continente americano y extenderse a otros países, a otros lugares. Eh, Se podría decir que hubo, o la historia que nosotros conocemos es acerca del paciente cero, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ok, continuamos. Entonces, como les decía, ¿qué pasó? Que había un sobrecargo, es así como decir la persona que se encarga de llevar, traer los equipos de las aerolíneas, ¿no? O sea, el equipaje que entra a un avión. Entonces había un sobrecargo canadiense que trabajaba en una aerolínea internacional y contrajo esta enfermedad yendo a África, ¿no? Su nombre, o bueno, su apellido es Dugas, ¿no? Al momento de ir a su lugar de origen en Canadá, también tuvo contacto con personas, compartió obviamente fluidos corporales y también llegó inclusive hasta Estados Unidos, ¿no? Porque él era un sobrecargo canadiense. Se encuentra al norte de Estados Unidos. Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, él ya presentaba las manifestaciones. Saben que cuando el VIH, o sea, cuando una persona es portadora, contagia, mas no todavía presenta los signos y síntomas. Entonces, pero aquí, en este caso, ya empezó a presentar la enfermedad, ¿no? Tenía, en realidad la enfermedad no, sino que tenía muchos resfríos comunes, se enfermaba a cada momento, no recuperaba, empezaron a salirle lo que vienen a ser las llagas, ¿no? Las erupciones, esas llagas que se llaman las de Kaposi, que son características de las personas que tienen SIDA. Entonces, él ya estaba atravesando las últimas etapas de la enfermedad. Cuando lo hospitalizaron, no sabían qué enfermedad era totalmente desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Después de muchas investigaciones, porque no se sabía si se transmitía por la sangre, por la saliva, si era por el aire, por la piel, entonces cuando lo atendían, primero que lo tenían aislado, ¿no? Cuando lo atendían totalmente vestidos de la cabeza hasta los pies, como si fueran unos astronautas,
para evitar cualquier tipo de contacto, ¿no? Tampoco abandonándolo, pero estaba aislado y esta persona se vio afectada psicológicamente al ver este tipo de situación. Y ustedes saben que toda enfermedad en la cual se ve afectado la parte psicológica también acelera el proceso de una enfermedad, ¿no? Entonces, hubo unos científicos, los hermanos Barré, así se apellidan, los hermanos Barré investigaron y dieron con la conclusión que era una enfermedad que se transmitía a través de los fluidos corporales, especialmente cuando existía algún contacto directo o el ingreso de estos fluidos a una herida abierta, ¿no? Que es una puerta de entrada fácil. Entonces, ahí ya lo clasificaron como una infección de transmisión sexual y que al inicio pensaban que solamente se contraía por las personas que eran homosexuales. No, totalmente desterrado este mito porque después se han hecho investigaciones en donde así como hombres de la misma cantidad de mujeres que pueden contraer esta enfermedad, ¿no? Es más, las personas de diferente orientación sexual se cuidan mucho más de estas enfermedades, ¿no? Listo, entonces ahí es donde se dieron cuenta cómo era el actuar de este virus, ¿no? El virus del VIH ingresa al cuerpo, pero lo que te mata no es el virus en sí. El virus está en nuestra sangre, está recorriendo nuestra sangre hasta que se encuentra con un glóbulo blanco que se llama linfocito. Este linfocito, ¿qué es lo que hace? Al ver que el virus es un cuerpo extraño, lo va a fagocitar, o sea, se lo va a comer. Y el virus no va a hacer resistencia. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo principal, ser devorado por un linfocito, por un glóbulo blanco específicamente, por dos motivos. Uno, para poder tener su periodo de incubación tranquilo, sin ser molestado, sin ser atacado. Va a poder alimentarse, va a poder reproducirse y aprovecharse de ese glóbulo blanco. Y segundo, porque se va a camuflar y ya ningún otro glóbulo blanco lo va a reconocer. Entonces, así, una vez que se multiplica, destruye la célula, destruye el glóbulo blanco y se liberan otros virus de VIH para poder llegar hacia otros glóbulos blancos más, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Al disminuirse nuestro sistema inmunológico, al disminuir la cantidad de glóbulos blancos, entonces cualquier enfermedad que se encuentre en nuestro entorno, así sea un simple resfrío o una gripe, se va a contraer. Y eso en realidad es lo que nos va a matar, ¿no? A esto se le llama una infección oportunista. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar de que el sistema inmunológico está bajo para producir o complicar la situación. Una vez que se complica, ya, pues ahí la persona puede llegar de un simple resfrío, de una simple gripe, a una neumonía letal. Es así como se da el VIH. Por eso es que hasta el día de hoy es bastante complicado, pues, tener una cura, ¿no? O un control efectivo con respecto a la enfermedad, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo se llamaba el que se encargó de lo que es en aerolíneas, sobrecargo de canadiense? ¿Cómo se llamaba? Ah, Dugas. Ujú. A él se le consideró como el paciente cero. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando se detecta que una persona tiene VIH-Sida, se le dice cero positivo. ¿Ya? Cero positivo se le dice.
para no decir, para no colocar en el diagnóstico SIDA, ¿no? Sino, o VIH, sino cero positivo, ¿ya? O código blanco. ¿Por qué código blanco? Porque este virus ataca directamente a los glóbulos blancos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Profesora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ese VIH, por ejemplo, las personas que hacen relaciones varias veces, pero no han ni, no han tenido relaciones, no, o sea, de ese mono que ha salido ese VIH, ¿no? Entonces, ¿en cómo es el que se contagian? ¿Es mucho Ah, de exceso que estar con otras personas o cuál es el motivo? ya, en este caso, el contagio inicial se dio por el consumo de la carne y de otros productos de los primates infectados, ¿no? Así se dio el inicio. Ya en el cuerpo del ser humano, ese virus mutó y así se contagia pues de persona a persona. De persona a persona sí se contagia por relaciones sexuales, por transfusión sanguínea o de madre a hijo cuando está gestando. Profesora, Ujú, digamos una persona que ya ha tenido eso, este VIH que tiene, ¿no? Por ejemplo, el ujú. hombre puede ser que tenga y hace relaciones con una mujer, pero solo una vez ya se contagia, ¿no? Sí, 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 sí. Las probabilidades son muy, muy altas de que se contagie. Así haya sido una sola vez y así inclusive no exista una penetración completa. Igual, porque está teniendo contacto con fluidos corporales, está teniendo contacto lo que es la secreción del pene con la secreción vaginal, de todas maneras. Sí. Listo, profesora, esa no era mi pregunta, gracias. Ok, muy bien. Listo, vamos a continuar entonces. Ujú. Miren, en este caso vamos a ver otro virus, que es el famoso SARS. Y ustedes dirán, ¿el del COVID? No, es otro tipo de SARS. Viene a ser de la misma familia, ¿no? Es algo parecido, pero que se presentó en el año 2000, si no me equivoco, fue en el año 2013. Sí, en el 2013, ¿ya? Y bueno, se extendió a lo largo de los años y se pensaba que iba a ser la próxima pandemia en esos tiempos, ¿no? Porque se inició el SARS se empezó en lo que era el primero en el continente asiático, ¿no? El SARS, miren, por ejemplo, la cantidad de casos que ha habido en Japón, 513 números rojos, ¿no? Porque es uno de los lugares donde hubo mayor cantidad de casos. Ahí inició, por eso le digo, en el continente asiático inició y la forma de contraer el SARS es también a través de fluidos corporales, ¿no? Y también hubo lamentablemente muertes, ¿no? Muy bien. El SARS, solamente el SARS, el virus SARS, nada más. Aparecían, inclusive se contraía a través de lo que era las relaciones coitales, aparecían heridas, ampollas, ¿no?
En este caso, como les digo, con todo contacto con fluido corporal. Esa es la vía más predilecta para los virus, ¿no? El primer lugar lo tiene Japón, después el segundo lugar lo tenía Singapur con número de casos, después le sigue Tailandia, después sigue Corea, Malasia, ¿no? Y así podemos encontrar que ha habido gran cantidad de casos. Después en Alemania, en Estados Unidos, o sea, miren, de aquí, de estar aquí rodeado, se pasó a lo que era Estados Unidos y Canadá. Pero gracias a Dios no llegó a Centroamérica ni tampoco a Latinoamérica. E increíblemente, a pesar de la pobreza extrema que existe en África, tampoco se propagó en este continente, salvo en los lugares que sí estaban más cercanos a los que tenían casos, ¿no? Como vienen a ser los Emiratos Árabes, ¿no? Y Egipto. Pero después todo se concentró aquí, ¿no? Básicamente en el continente asiático y en Europa. Otra de las enfermedades es el antivirus. El antivirus viene a ser una enfermedad que se transmite a través de los roedores. ¿Por qué? Acá como dice, el antivirus se contagia por la inhalación, de partículas de las heces y orinas de los roedores. Sabemos que los roedores están en todos los lugares, especialmente en las zonas donde hay poca higiene, donde hay mucha basura, donde están los desagües, ¿no? Entonces, muchas veces en los mercados pueden estar estos roedores. Y al tener evacuaciones sobre los alimentos o inclusive sobre los enlatados, ¿ah? Todo lo que son enlatados, todo lo que son empaquetados, al tener sus evacuaciones, todo esto se seca. Así se seque, igual el virus sobrevive, ¿no? Por eso es importante tener una muy buena higiene cuando nosotros adquirimos algún tipo de producto, ¿no? El antivirus es una enfermedad viral que contraen los humanos al respirar en lugares contaminados, ya sea por orina, excremento y saliva de los roedores, porque lo tiene en todas sus secreciones. ¿Cómo se contagia? O ya sabemos, ¿no? A través de la inhalación, ¿ya? Por eso en lugares donde existe mucha cantidad de roedores, preferible es hacer limpieza con mascarilla, porque si barremos o si de repente levantamos ese polvo que está con todos los restos de las evacuaciones de los roedores, podemos contaminarnos, podemos contagiarnos, ¿no? ¿Qué es lo que va a sentir la persona? La persona va a sentir o va a tener fiebre, tos, dolor de cabeza intenso, náusea, dificultad para respirar, vómitos y dolores en la parte baja de la columna, ¿ya? El virus está contenido en el excremento, orina o saliva de los roedores. Al secarse se combina con el polvo y se transporta en el aire. La inhalación de ese aire contaminado contagia a la persona y empieza a tener un malestar respiratorio agudo. Ahí es donde se focaliza lo que es el antivirus. Como es respirado, obviamente va a afectar directamente a los pulmones, ¿no? Pero esto viene a ser pues en zonas donde exista gran cantidad de roedores, ¿no? Donde exista ya o se considere como una plaga. Muy bien. Después tenemos otra de las enfermedades también bastante importantes, pero que se localiza o que se ha focalizado en África, ¿no? Y esto sí es por las condiciones inadecuadas de higiene que existen en estos lugares, por la pobreza, por falta de agua, ¿no? Por falta de alimentos y por falta de material médico al momento de la atención, ¿no? Viene a ser el ébola. El ébola viene a ser también una enfermedad.
Disculpe. Viene a ser una enfermedad viral, ¿no? Al ser vista desde un microscopio se ve de esta forma. Es una enfermedad que aparece al de repente tener contactos con fluidos, ya sea respiratorios, ya sea genitales, ya sea urinarios. En todas las secreciones se puede encontrar el ébola. Y si nosotros atendemos a una persona sin tener las medidas de precaución o las medidas de bioseguridad adecuadas, entonces ahí es donde podemos adquirir este virus que puede ser letal, ¿no? Empieza con una, como recorre nuestra sangre, empieza a producir problemas hematológicos, apareciendo unas erupciones hemorrágicas. Miren, esto es desde la más simple, cuando empieza recién, y así se complica, ¿no? Miren cómo puede llegar hasta unas ampollas y lo que afecta directamente es a la sangre, ¿no? Y la persona puede tener diarrea, náusea, vómitos, se deshidrata fácilmente. Es bien, bien, bien complicado tratar con esta enfermedad, ¿no? Pero como se puede observar en el mapa, se encuentra localizado en algunos lugares de África nada más, no es en todo el continente. Vamos con otra enfermedad que inclusive en la actualidad, en estos momentos, se está haciendo las recomendaciones para evitar el contagio, que viene a ser la famosa gripe aviar, ¿no? En este caso es transmitida, es un tipo de influenza transmitida por las aves. Esto también se dio hace muchos años, se dio también un problema similar en el continente asiático. Ustedes dirán, por eso es que las personas dicen, todas las enfermedades siempre aparecen ahí. No, bueno, ha sido de repente una coincidencia, ha sido por malas medidas de higiene, de protección, el cuidado de ciertos animales, ¿no? Listo, entonces, bueno, ha sido coincidentemente también en inicio ahí. Y son transmitidas por todas las aves, especialmente por las aves de corral, ¿ya? Ellas son las que adquieren más fácilmente este virus de tipo A. Como las aves de corral infectadas podrían transmitir la influencia aviar a las personas. Vamos a ver cómo es el proceso, ¿no? Las infecciones por virus de la influencia aviar en los seres humanos son raras, pero sí puede ser posible. Pero sí puede contagiar la influenza a otras aves, como por ejemplo se vio muchísimo a las palomas, no solamente a las aves de corral, sino también a las aves que son libres, ¿no? Las gaviotas, los pelícanos. Disculpen, chicas, que estoy como está habiendo un poco de cambio de clima aquí en Ica, ya empiezan las alergias también. Listo, entonces, como les decía, las aves de corral, ¿cómo pueden llegar a contagiar a los seres humanos? Puede ser por dos formas, por contacto directo o por las superficies contaminadas. Por contacto directo es cuando tenemos, como dice su nombre, tenemos una manipulación directa con las aves, ¿no? Y de esta manera, al tener contacto con las aves, ya sea con sus secreciones o ya sea también con las heces de estas aves, por donde puede eliminar, inclusive hasta en las plumas puede estar este virus, nosotros de repente
sin lavarnos las manos, nos tocamos alguna mucosa, como la nariz, la boca o inclusive los ojos, ¿no? No tenemos esa precaución de lavarnos las manos y ahí es donde podemos obtener esta enfermedad. O en el caso de las superficies contaminadas, cuando se va a hacer limpieza, ¿no? De la misma manera, para poder hacer limpieza, tenemos que ir con mascarilla porque de por sí las heces de las aves vienen a ser bastante contaminadas, ¿no? Las heces de las aves cuando se crían en grandes cantidades, ya sea de cualquier tipo, pueden tener inclusive hasta un tipo de hongo, ¿no? Que puede afectar directamente a la persona y puede producir una neumonía. Por eso es preferible hacer la limpieza de manera periódica, de manera constante, siempre con protección, con mascarilla y después de haber tenido contacto con las superficies en las que han estado estas aves, pues lavarse bien las manos, ¿no? Así de esa manera evitamos contagiarnos de lo que es la influenza aviar o la famosa gripe aviar, ¿ya? Listo. Otra de las formas también puede ser a través de las gotas o en forma de polvo, ¿no? Como les decía, cuando nosotros estamos en contacto con las aves, a veces no es necesario tocarlas, puede ser cuando aletea también levante ese polvo donde se encuentra el virus al momento de que escarba o cuando sacude la cabeza. Nosotros al inhalar o al estar en el mismo ambiente que esas aves, podemos inhalar los virus, ¿no? Puede ingresar por alguna de nuestras mucosas y puede afectar directamente nuestras vías respiratorias, especialmente a los pulmones, ¿ya? Por eso es que se da la recomendación, si nosotros encontramos una ave que no actúa normalmente, que aparentemente está débil, entonces no tocarla, inclusive si está muerta, ¿no? Preferible no tocarla. Muy bien. Esos vienen a ser un poco de lo que son las enfermedades que se producen por virus, ¿no? A lo largo de los años, a lo largo de la historia, hasta llegar a la actualidad. Si ustedes se habrán podido dar cuenta, pues los virus han atacado a los seres humanos y lamentablemente cada vez se van también haciendo más frecuentes, se va haciendo, mientras que algunas va disminuyendo su poder viral, en otros casos se potencia, ¿no? Porque es la supervivencia, de todas maneras. La palabra virus significa veneno. Antiguamente se utilizaba para poder designar a todo aquello que producía enfermedad. Decíamos, ah, sí, es que tienes un virus, por eso es que te has enfermado. Pero ya sabemos que no necesariamente puede ser un virus, puede ser de repente una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un protozoo, puede ser un helminto, cualquier tipo de organismo, ¿no? Puede producir enfermedad. O inclusive las sustancias tóxicas, las toxinas de algunos agentes, ¿no? Listo, entonces acuérdense, virus significa veneno. Los virus vienen a ser estructuras acelulares. ¿Qué significa acelulares? O sea, que no tienen una gran cantidad de células, no tienen células. Ustedes dirán, ¿cómo sobrevive? Es que en realidad esto viene a ser un organismo bastante simple que solamente contiene su genética nada más para poder transmitir, ¿no? Inclusive pueden tener otras estructuras que tienen el nombre de viriones, ¿no? Que son mucho más todavía pequeños que los virus. Estructuras de los virus. Ahí me he equivocado y he puesto otra cosa. Yo voy a corregir. Se pasa siempre. Ya está.
Muy bien. Estructura de los virus. Los virus pueden tener estas dos formas. La más común o la cual siempre las representamos vienen a ser estas, ¿no? Estas de aquí, que viene a ser una parte que es icosaédrica, o sea que es una parte como geométrica, viene una parte que viene a ser como la cola, una parte que es helicoidal y tiene sus fibras que les permite implantarse en las células, ¿no? Aquí tenemos, y si se dan cuenta, no tiene una célula específica, sino que está formado por diversas partes. La cabeza, el cuello, la cola y la fibra, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se produce la reproducción viral o el ingreso de los virus a nuestras células. Y tenemos esta forma bastante común que viene a ser lo que es la forma esférica, pero siempre tienen sus neuraminidasas, o sea, como una especie de, pinzas o de, podría decirse, de extremidades que le permiten o vellosidades que le permiten adherirse a una célula para poder infectarla, ¿no? Listo. Por eso es que cuando se quiere crear una nueva vacuna para poder contrarrestar los virus, se tiene que saber cómo es que se va a combatir o cortar esta cadena de ADN y de ARN para evitar que se sigan multiplicando, ¿no? Esta envoltura que nosotros vemos aquí facilita la infección de otras células de la misma estirpe celular que la célula infectada porque le permite adherirse a las células y así poder infectar. Después tenemos el cápside que está en la parte interna, que viene a ser una cubierta proteica que protege y aísla el ácido nucleico, o sea, el que contiene el código genético, ¿no? Recibe también el nombre de cápsula vírica y presenta distintas formas. Después tenemos lo que es el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Cualquiera de estos ácidos son los que tienen el código genético para poder heredarlos a los siguientes virus, a la siguiente generación de virus que se forma, ¿no? Este ADN o ARN puede ser monocateriana o bicateriana. Monocateriana que tiene un solo código de una sola cadena de ácido nucleico. Y bicateriana que tiene doble cadena de código genético de ácido nucleico. ¿Ya? Muy bien. Por eso les digo, es algo más simple, más sencillo que la bacteria, inclusive más pequeño, pero puede reproducirse con mayor facilidad. Listo. Antes de entrar a la clasificación de los virus, ahí me quedo para poder asignar los temas de lo que viene a ser la exposición. ¿Ya? Cada una de ustedes va a tener un tema de exposición diferente. Va a ser de manera individual para evitar los problemas que no coordinan al momento de hacer los grupos. ¿Ya? Listo. Los temas que van a ser para exposición vienen a ser muestra de orina, muestra de heces, de esputo, muestra faríngea, vaginal, cervical, uretral, biopsia y muestra de sangre. Listo. A ver, vamos entonces a designar, ¿ya? A ver, entonces, ¿hoy día qué estamos? Hoy día estamos 11, 10, ¿no? 10. La mitad de 10, 5. Vamos a ver quién es número 5. Con ella empezamos. A ver, Menéndez, entonces. Menéndez, vas a empezar tú, ¿ya? Tú empiezas las exposiciones. Tú vas a tener lo que es muestra de orina. Te ha tocado uno fácil.
muestra de orina. A ver, un ratito para decirte qué fecha vas a exponer. Mm. Allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, aquí, justo. Vas a exponer el 5 de abril. Ya, Menéndez. Sí, mi, sí, la está escuchando. Ya, sí, no te preocupes. Ya, entonces, muestra de orina 5 de abril. Ya, muy bien. Ahora seguimos. ¿Quién más sigue? A ver, de la Cruz, tú continúas, hija. Te toca lo que es muestra de heces. ¿Ya? Y a ti te tocaría exponer el 12 de abril. Después Ya, Miss. seguimos con Paredes. Paredes, a ti te toca lo que es muestra de esputo el 19 de abril. Seguimos con Puerta Puscán. Le toca muestra Disculpa un faringia ratito. ¿Muestra de qué dijo? de esputo. Esputo. Ujú, para ¿Para el cuándo, Miss? 19 de abril. 19. 19 de 19 abril. de abril, sí. Ya, Miss. Después seguimos con muestra faringia. Le toca a Puerta Puscán para el día 26 de abril. Mis, hay que hacer en PPTs. Como gustes, tú expones, ya ustedes saben, la facilidad es de que ustedes expongan como deseen, ¿no? Pero igual tienen que exponer. Ujú. Listo, seguimos. Yalta, a ti te toca lo que es muestra vaginal. Te toca el 3 de mayo. Ya, Miss. Gracias. Muy bien. Solo vaginal, Yalta, ¿ya? Ya, Irupaya, a ti te toca lo que es muestra cervical, cervix, ¿no? Ya está. Tú expondrías el 10 de mayo. ya, Miss. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Guaguasonjo, Rosalinda, a ti te toca lo que es biopsia. Biopsia el 17 de mayo. Ujú. Después, más. Flores, a ti te toca lo que es. No, perdón. Sí, está bien, sí está bien, sí está bien. Ay, pensé que me había equivocado acá en el orden. A ver, Rosalinda le toca lo que es biopsia el 17 de mayo. A Flores le toca muestra uretral. Para
el 24 de mayo. Y terminamos con USCA el 31 de mayo, muestra de sangre. ¿Ya? Entonces, así quedamos. ¿Ya? Cualquier consulta me lo hacen saber. Vuelvo a repetir, muestra de orina, Menéndez el 5 de abril. Muestra de heces, De la Cruz el 12 de abril. Muestra de esputo, Paredes el 19 de abril. Muestra faríngea, Puerta el 26 de abril. Muestra vaginal, Yalta el 3 de mayo. Muestra cervical, Irupaya el 10 de mayo. Biopsia, Rosalinda el 17 de mayo. Muestra uretral, Flores el 24 de mayo. Y muestra de sangre, USCA el 31 de mayo. Listo. Entonces, así quedamos con las exposiciones. Muy bien. Listo. Hasta ahí nos quedamos ya con lo que viene a ser la clase de virus. Voy a enviarles el enlace para que puedan dar su examen referente a la primera clase de muestras biológicas. A ver un ratito. Ahorita vamos a hacer el examen, profesora. Sí, hija, sí. Sí. Miss, y las notas del anterior examen. ¿Qué anterior examen? Si recién va a ser el primer examen, hija. Del curso que nos tocaba Ah, de asistencia hospitalaria, creo. asistencia. Ah, ya, eso ya se los doy el día lunes, ¿ya? Eso sí se los doy el día lunes. Yo decía, no les he tomado todavía este de aquí. Ya me habían asustado ya. Listo, a ver. Muy bien. A ver, a través del WhatsApp, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Muy bien. Profesora, disculpe, mi asistencia, por Ya favor. busca, no te He preocupes. llegado muy tarde a mi clase. Listo. A ver, confírmeme si ya les ha llegado el enlace. Sí, Miss, le digo. Ya. Listo. Entonces, A mí ajá. también me puede considerar en la asistencia. A ver, ¿quién me está hablando? Flores, Miss. Ah, ya, ok, Flores, no te preocupes. Listo. Muy bien, chicas. Entonces las dejo para que resuelvan. Son las 10:20. Tienen hasta las 10:50 para poder enviarlo, por favor. Ya está totalmente sencillo. Nos encontramos entonces el día lunes para poder seguir con lo de que es asistencia básica hospitalaria. Rosalinda, ya recibí tus videos ya de la práctica, por si acaso. Y el lunes continuamos con la práctica de lo que son técnicas de movilización, ya para que ustedes también lo puedan hacer. Muy bien. Que tengan bonito fin de semana. Ya nos encontramos el día lunes. De igual manera, Miss, el día lunes. Cuídense, chicas.